Hoy vamos a ver algunos datos de la geografía de España, centrándonos en contenidos que puedan ser relevantes de cara al examen de obtención de la nacionalidad española. Comenzamos. En primer lugar, habría que hacer mención a la posición que ocupa España a nivel internacional y habría que comenzar diciendo que es un país desarrollado, con un desarrollo humano y un índice de desarrollo humano y un Producto Interior Bruto bastante alto en relación al conjunto de países del mundo. Ahí tenéis un poco los datos desde hace unos 2 años. Habrán variado ligeramente, pero más o menos se mantendrá. Por tanto, esto nos llevaría a hablar de un gran desarrollo del estado de bienestar y del estado de derecho. Y como características propias de un país desarrollado podemos mencionar que es una economía terciarizada en la que la mayor parte de la población se dedica al sector servicios, que la natalidad y la mortalidad son bajas, así como la mortalidad infantil, y por tanto la esperanza de vida es bastante alta, una de las más altas del mundo. Esto nos habla de un crecimiento lento y de una población envejecida que actualmente rozaría la cifra de los 47 millones de habitantes sin llegar a ella. Es miembro de la ONU, como ya habréis visto anteriormente, desde 1955 y de la Unión Europea desde el 86, momento en el que esta organización se conocía con el nombre de Comunidad Económica Europea. Aquí tenéis en esta diapositiva las principales organizaciones a las que pertenece España. Creo que ya lo habéis visto en temas anteriores, con lo cual no voy a incidir en ello, o si queréis le echáis un repaso y lo revisáis. Aquí también os he puesto un poco las causas del retraso en la integración de la Unión Europea y básicamente se podrían resumir en el hecho de que España fue una dictadura hasta 1975, la transición hacia la democracia fue un proceso lento, que daréis parcialmente si veis temas de historia, y el atraso económico español era evidente desde mucho tiempo atrás, desde siglos atrás, con lo cual ajustarse a la normativa europea y a los estándares económicos que se exigían desde Europa fue un proceso lento. Decir que la entrada en la Unión Europea, que se produjo el mismo año que Portugal, en 1986, conformó la Europa de los 12 y España desde ese momento se benefició de grandes ayudas de la Comunidad Económica Europea y también de un refuerzo del sistema democrático en aquel momento todavía joven. Aunque a día de hoy la situación pueda resultar diferente a la de los años 80-90 a los que nos estamos refiriendo. Ahí tenéis a los Estados miembros actualmente de la Unión Europea. Como sabéis, Reino Unido, ahí aparece como Gran Bretaña, pero bueno, el Reino Unido está en proceso de salir con el famoso Brexit. Y bueno, a día de hoy, hasta que se vayan, serían 28 los países que conforman la Unión Europea. Las consecuencias de la integración en la Unión Europea las tenéis ahí. A nivel político, como os he dicho, se reforzó la democracia y el Estado de Derecho. A nivel económico se recibieron ayudas muy importantes para la agricultura, la industria. También se produjo una reconversión industrial importante y una de las más destacadas desde 2002 sería la entrada en la eurozona, en la moneda única, el euro, que es la moneda que comparten muchos de los países de la Unión Europea. No todos ellos, pero España es uno de los países que está dentro del sistema euro. Los retos actuales, como tenéis ahí, tienen que ver con la idea del reparto de poder en la Unión Europea. Digamos que a España le corresponde menos cotas de poder en el Parlamento Europeo y en otras instituciones que las que le tocaría por extensión y por habitantes. Decir que es el segundo país más extenso territorialmente después de Francia y el quinto por población, después de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. Entre las nuevas incorporaciones, por otra parte, también han hecho que haya habido movimientos de población mayores, ¿no? Haya habido cambios de las tendencias migratorias debido a la desaparición de las fronteras entre países comunitarios, que las ayudas se hayan focalizado más en los países del este, que son de reciente incorporación y por tanto España ya ha recibido menos. Y bueno, ahí tenéis algunos problemas más como la dependencia tecnológica, etcétera. Bueno, en fin, no creo que vaya a ir por estos derroteros el examen, así que pasamos de diapositiva. España dentro de Europa,
Ocupa, como dice, una posición, como dicen las diapositivas, una posición claramente periférica, en un extremo suroeste, pero esto a su vez hace que tenga una situación geoestratégica muy importante. Es una puerta de entrada desde el norte de África, ocupa un papel clave, por tanto, en el Mediterráneo, debido a esa puerta de entrada que es el Estrecho de Gibraltar, y también en el Atlántico, debido a que es, junto con Portugal, uno de los dos países de entrada desde América. Además, los vínculos históricos, culturales y lingüísticos con América Latina o Hispanoamérica pues hacen que tenga un papel relevante dentro de la Unión Europea en este sentido. Por superficie y población, como ya os he mencionado antes, es el segundo estado en extensión, el quinto más poblado, y a nivel socioeconómico tiene una posición intermedia. Bueno, centrándonos ya más en lo que sería la geografía española, algunos datos de lo que sería su geografía física, decir que España básicamente está formada por el territorio comprendido dentro de la península ibérica, que, como sabréis, la península ibérica es un territorio unido al resto de Europa por el istmo de los Pirineos y que a día de hoy lo forman tres países, digamos, Portugal, España y Andorra, aparte del enclave de Gibraltar que pertenece al Reino Unido. Aparte de la península, que es donde España tiene la mayor parte de su territorio, habría que incluir los archipiélagos de las Baleares y las Canarias, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en el norte de África y algunos enclaves e islotes africanos en la zona del Mar de Alborán, etc. Como ya he dicho, tiene una situación geoestratégica muy destacada entre Europa y África y entre el Mediterráneo y el Atlántico, y eso ha hecho que que España tradicionalmente sea un cruce de caminos, de intercambio de pueblos. Por aquí han pasado desde íberos, celtas, celtíberos, romanos, griegos, cartagineses, fenicios, árabes, etcétera. Un montón de pueblos que no viene a cuenta ahora mencionar, pero bueno, que precisamente esa situación que tiene entre esas dos grandes masas de agua y entre estos dos continentes hace que sea un lugar de encuentro y de cruce de caminos. Es un país además con una elevada altitud media, el segundo después de Suiza, debido a su geografía montañosa. ¿Sí? Ahí tenéis un poco los rasgos principales del relieve. Esto lo veréis mejor si veis el mapa, pero decir que dentro de la península, centrándonos en la península y olvidando los archipiélagos y Ceuta y Melilla, la unidad central sería la meseta, que se divide en dos, norte y sur, y lo divide el sistema central. A su vez, la submeseta sur la divide los montes de Toledo, ya digo, esto lo veréis mejor en el mapa, y dentro de la meseta encontramos tres cuencas hidrográficas, es decir, tres valles, podríamos decir, atravesados por tres grandes ríos y sus afluentes, que serían el Duero, el Tajo y el Guadiana, de norte a sur. Rodeando la meseta, si lo imaginamos esto como una muralla, tendríamos el macizo galaico, la cordillera cantábrica, el sistema ibérico y Sierra Morena. Y fuera de la meseta encontraríamos como principales unidades los montes vascos, el Pirineo, que ya he dicho que es lo que une con el resto de Europa, la cordillera costero-catalana, obviamente pues en la costa en Cataluña, como su nombre indica, los sistemas béticos en la zona de Andalucía. Y bueno, entre Sierra Morena y los sistemas béticos tendríamos la depresión del Guadalquivir, otro de los grandes ríos de España, y entre el sistema ibérico y los Pirineos, la depresión del Ebro, el río más largo y caudaloso de España. Os enseño el mapa y ahí lo podéis ver un poco mejor. Lo que os digo, en el centro la meseta, que es esa zona elevada. Una meseta sería un territorio elevado y más o menos llano, como una mesa, imaginarlo así. Como veis, el sistema central en el centro, como su nombre indica, dividiéndolo en dos. Y si os fijáis, en la submeseta sur tendríamos los montes de Toledo dividiendo la cuenca del Tajo y la del Guadiana. Sierra Morena en el sur de la meseta, que sería el escalón que nos llevaría ya a la depresión del Guadalquivir, y más al sur los sistemas béticos, ¿no? Si vais un poquito más hacia el este, veréis el sistema ibérico, a continuación la depresión del Ebro, que en su desembocadura más o menos encontramos ya el sistema costero catalán o cordillera costero catalana, y los Pirineos uniendo la península con el resto de Europa. Siguiendo un poco hacia el oeste y por el norte vemos los montes vascos, la cordillera cantábrica, Montes de León y macizo galaico, ¿vale? Entonces los cinco principales ríos, como veis, serían el Duero, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir y el más caudaloso, el Ebro. Otros ríos a los que podrían hacer mención serían el Miño, en la zona de Galicia, en el noroeste, si lo veis, el Segura y el Júcar.
seguro que los podéis ubicar vosotros mismos en el mapa. Las Islas Canarias, por su parte, que las tenéis ahí en un recuadro, en realidad no están ahí, están más en la zona de África y están formadas por 7 grandes islas, La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, de origen volcánico. Mientras que las Baleares, que lo tenéis en el Mediterráneo, en la zona oeste, están formadas por esas grandes islas que serían Mallorca, Menorca, Ibiza, Cabrera y Formentera, ¿vale? Seguimos. Respecto a los ríos, bueno, ahí tenéis un poco las cuencas hidrográficas, que no nos interesan tanto, pero sí deciros, pues, lo que os he dicho ya, los principales ríos. Sí que estaría bien que supierais a dónde desembocan, dónde desembocan estos ríos. De tal forma que, bueno, los principales ríos de España, la mayoría desembocan al Atlántico debido a la inclinación de la meseta, y estos serían Miño, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Los ríos mediterráneos, entre ellos destacaría el Segura y el Júcar, y sobre todo el Ebro, que es el de mayor extensión y más agua, ¿vale? Más caudal, dado que el Júcar y el Segura a veces son deficitarios en agua. Ahí tenéis un esquema con esos grandes ríos. Esto sí que estaría bien que os lo aprendierais y que os fijéis hacia dónde desembocan. Veis los de vertiente atlántica, que son los de en verde, los que aparecen en verde, y los de vertiente mediterránea, que aparecen en naranja. Respecto a los climas, esta diapositiva puede echaros para atrás, pero tranquilo, vamos a desgranarlo poco a poco. Tendríais que fijaros en el mapa que aparece a continuación, que os habla de las principales zonas geográficas. Básicamente vamos a diferenciar la cornisa cantábrica y la zona de Galicia, que es lo que llamamos aquí noroeste y norte, que tiene un clima de tipo atlántico u oceánico, caracterizado básicamente por la abundancia de precipitaciones. Es decir, para entendernos, hablando coloquialmente, llueve mucho a lo largo de todo el año. Son precipitaciones constantes y regulares. Eso da lugar a un paisaje de bosque frondoso, de bosques de árboles de hoja caduca, con extensos prados también, y que son más aptos para la ganadería que para el cultivo, lo cual no quiere decir que no haya buenas tierras de cultivo, pero es verdad que predomina la actividad ganadera. Respecto a las temperaturas, son suaves en verano, es decir, veranos más bien frescos, no tan calurosos como en el resto de España, y relativamente moderados en invierno, no son especialmente fríos, ¿vale? Dado que el mar ejerce un papel regulador, como ya os expliqué a los que estuvisteis en clase. En el interior de la península, el resto de la península o sea, en la costa y en el interior encontramos un clima mediterráneo que se extiende también a Ceuta, Melilla y Baleares, ¿vale? Pero vamos a dividirlo en dos. En la zona del interior de la península, que al estar alejada del mar tiene un clima propio, aquí encontraríamos inviernos fríos, relativamente fríos, dependiendo de la zona, y veranos calurosos, dado que la Tierra, como os dije, se calienta y pierde el calor mucho más rápido que el mar. Por lo tanto, al estar alejados del mar, tenemos temperaturas más extremas. Más frío en invierno, más calor en verano, ¿vale? Para entendernos. Por otra parte, las precipitaciones en esta zona son bastante más escasas que en el norte, aunque bueno, son suficientes. Y son tierras, podríamos resumirlo, aptas para los cultivos de secano, cereal, vid, olivo, etc. Hablamos de las dos Castillas, de Extremadura, de Aragón, de Madrid, es decir, la meseta fundamentalmente y el Valle del Ebro, básicamente. Decir, aunque no parece aquí, que las zonas de montaña, como puede ser el sistema central, el sistema ibérico, pues presentan un clima propio bastante más frío y con muchas más precipitaciones, muchas veces en forma de nieve, como es propio en las zonas elevadas, por encima de los 1000 metros, ¿vale? Respecto a la costa mediterránea y a las Baleares, tenemos un clima mediterráneo puro o típico, en el cual los veranos son calurosos, los inviernos suaves, no son especialmente fríos para nada, y esto lo encontraríamos en toda la costa del Mediterráneo, las Baleares y el interior de Andalucía también, en la zona del Valle del Guadalquivir, ¿vale? Las precipitaciones aquí son muy escasas, llueve muy poco, especialmente en el verano, ¿vale? De hecho, es especialmente escaso en la zona del sureste, que lo tendréis en el mapa siguiente marcado en rojo, ¿vale? Aquí predominan los cultivos de regadío en toda esta zona. Debido a la insuficiencia de precipitaciones es necesario regar, para entendernos, y son árboles de hoja perenne, pues por ejemplo el pino, el olivo, el alcornoque, etc.
Y en la zona de Canarias, que está mucho más cerca de los trópicos, es un clima subtropical con paisajes pues eso, exclusivos de las islas, con precipitaciones muy escasas, llueve muy poco y temperaturas suaves durante todo el año. Apenas hay diferencia entre el verano y el invierno. Es un clima bastante benigno, cálido. Bueno, aquí lo tenéis un poco lo que os comentaba. En morado tenéis las zonas de alta montaña, que vamos a obviarlas. Y en un color como anaranjado, que os había dicho antes rojo, perdón, anaranjado, tenéis la zona especialmente seca de la zona de Almería y Murcia y el sur de Alicante. Pero centrándonos en los tres grandes conjuntos, aunque aquí no aparecen las Canarias, veríamos en el norte esa zona en verde, que es donde os he dicho, precipitaciones abundantes, veranos suaves, inviernos moderados. La zona en amarillo que encontráis en el Mediterráneo y en las Islas Baleares, o sea, en la costa mediterránea de la península y en las Islas Baleares. Temperaturas altas en verano, suaves en invierno y, bueno, precipitaciones escasas. Mientras que en el interior el invierno es más frío, aunque el verano también es bastante cálido y las precipitaciones son un poquito más abundantes. En la zona en verde, lo que hemos comentado, el clima atlántico, bosque caducifolio, árboles que pierden la hoja, hablamos de robles, hayas, prados también, ¿no? Y en la zona del interior, o sea, en la zona mediterránea, tanto el interior como el costero, pues bosques perennifolios, de hoja perenne, como la encina, el haya, el pino, etc. Secano en el interior, regadío en la costa, fundamentalmente. Lo estoy resumiendo mucho y no siempre se da tan así, pero bueno, más o menos. Aquí tenéis una serie de imágenes, vamos a ver ya para rebajar un poquito, esto no os va a entrar, pero bueno, así os vais familiarizando con estas imágenes. Bueno, aquí tenéis un hayedo en la zona del norte, este tipo de bosque que os contaba, además veis los helechos, veis cómo pierden las hojas, zonas frías. O en Navarra, pues un robledal, que también es un tipo de árbol típico de esa zona, como veis, bosques frondosos debido a este verdor que vemos, ¿no?, característico del norte peninsular debido a la abundancia de precipitaciones. Castaños en la zona del Bierzo. O bueno, aquí vemos un paisaje pues eso, de montaña y también atlántico en la zona de los picos de Urba. Un prado asturiano, como os he contado, zonas muy buenas para la ganadería, para el pasto de animales, más que para el cultivo. Bueno, las rías que son muy típicas en toda esta zona del País Vasco, de Galicia, etcétera, ¿no? En este caso en Galicia, en Vigo, tenéis una ría, es decir, un entrante de mar en la tierra que puede llegar hasta los 25 o 30 kilómetros tierra adentro, ese agua marina que se mete, pues eso, a la desembocadura de un río. Pasando ya al Mediterráneo interior, pues esto es un paisaje muy típico en la submeseta norte, en la zona de Castilla y León, estos campos extensos de cultivo de trigo, cebada, en fin, de diferentes tipos de cereales. Paramos la provincia de Soria, bueno, en fin, no vamos a entrar en cuestiones de relieve, pero esto sería algo también típico de la España caliza, pero ya digo, no quiero liar mucho. La dehesa es de la zona de Salamanca, de Extremadura, es paisajes típicos de pasto de animales como bóvidos, es decir, toros, vacas, cerdos también, de aquí sale muy buen jamón. Y las encinas que encontramos, que bueno, en fin, producen esa bellota de la que se alimentan estos animales, ¿no? Los alcornoques, también un árbol muy típico del Mediterráneo, del que se extrae el corcho, como sabréis. Y bueno, pues paisajes de la sierra de la zona del sistema ibérico, de este color rojizo que tiene la caliza por esta zona, que es muy característico. Ya digo, yo os estoy dando datos que no van a entrar en el examen, pero bueno, para que veáis imágenes, os relajéis un poco y podáis identificar un poco lo que hemos visto. O bueno, lo que os contaba, la zona de Almería, Murcia, que es demasiado seca, pues encontramos la estepa, que como veis es un paisaje prácticamente del oeste americano. De hecho, aquí se rodaron películas de ese estilo, con el espaguete western, con Morricone, etcétera, ¿no? Con Sergio Leone, quería decir. En la zona de Sierra Nevada, en las cordilleras béticas, en Andalucía, buena zona para el esquí, como veis. O bueno, en la zona esta más seca de Almería, pues se forma incluso este desierto de Badlands, que bueno, es un tipo de paisaje característico de este tipo de relieve, de arcilloso. En la zona del Guadalquivir vemos estas marismas en las que encontramos el Parque de Doñana, donde hay especies animales protegidas, como el lince ibérico o determinadas aves marinas, como las que veis en la imagen.
la Albufera de Valencia, que también es algo parecido a estas marismas que hemos estado comentando, o bueno, tómbolos en la zona de la costa mediterránea, como el de Ifat, en Calpe, el Peñón de Ifat, o bueno, el Peñón de Gibraltar, que pertenecería al Reino Unido, pero que también está en la costa de Andalucía. Y aquí tendréis un paisaje típico de la costa catalana, del norte, de la zona de la Costa Brava, donde se forman estas calas con acantilados, etcétera, muy turísticas. Bueno, vegetación de ribera, como los chopos, álamos, etcétera, que no voy a entrar en esto, pero bueno, en fin. Un paisaje típico de los Pirineos, de la zona de alta montaña, en este caso con un lago glaciar. Esto también es muy típico de la alta montaña, las coníferas, es decir, los abetos y árboles típicos como los de Navidad, digamos, para entenderlo. Y bueno, en Canarias se forma una vegetación totalmente diferente a la del resto de la península debido a sus características paisajísticas, climáticas, etcétera, ¿no? Estamos en África, aunque pertenezca a España, geográficamente estaría cerca de la costa africana, y estas islas, debido a sus escasas precipitaciones y a sus características climáticas, pues dan lugar a vegetaciones tan curiosas como esta, ¿no? La sabina, los dragos, que como veis son árboles que recuerdan mucho más a los ombúes, otros árboles africanos que podamos encontrar en otros países, o el famoso bosque de laurisilva, que es este paisaje prácticamente jurásico, digamos, no parece que vayan a aparecer los dinosaurios. Bueno, respecto a la población española, creo que Carmen ya os lo comentó, entonces no voy a centrarme en esto porque ya lo habéis dado en otras clases, ¿vale? Pero bueno, si queréis repasar, ahí tenéis esta diapositiva. Sí que quería hablaros un poco de la jerarquía urbana española y para acabar con estos datos geográficos y decir que, bueno, España tiene lo que llamamos dos grandes metrópolis nacionales que tienen influencia en todo el territorio y también cierta medida a nivel internacional. Tienen más de 1,5 millones de habitantes, ambas serían Madrid y Barcelona. Madrid, si no recuerdo mal, con unos 3.700.000 habitantes y Barcelona con 1.700.000 aproximadamente. Después tendríamos las metrópolis regionales, que serían ciudades grandes que de todas formas tienen menos de 1 millón de habitantes, como serían Valencia, la tercera ciudad por población, después Sevilla, Zaragoza y finalmente Málaga y Bilbao. Bilbao con menos población pero con influencia en su territorio, con gran influencia en su territorio. Estas serían, entre comillas, las 7 ciudades más importantes de España: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Bilbao, ¿vale? Después iríamos a ciudades medianas con influencia en su territorio y ahí podríamos incluir a Coruña, Vigo, San Sebastián, Valladolid, Palma, Murcia, Alicante, Córdoba, Cádiz, otras que no aparecen aquí como podría ser Granada, Tenerife, Santander, etcétera, ¿no? Tarragona, bueno, en fin, habría muchas de estas, ¿no? Y por último iríamos a ciudades pequeñas y de mediano tamaño. Pongo algún ejemplo. Podrían ser Soria, Teruel, Ávila, Ciudad Real, en fin, podríamos incluir aquí muchas de estas ciudades. Ahí tenéis un poco los principales ejes que forman estas ciudades. Claro, si lo vierais con el mapa al lado, pues podréis ver los puntos grandes son esas grandes ciudades, ¿no? Los que se ven más grandes serían Madrid y Barcelona, otros serían Valencia, Málaga, Sevilla, y veis cómo se interconectan con esos conglomerados urbanos, esas aglomeraciones urbanas que unen esos ejes, como sería el Mediterráneo en el este, que veis que va desde Girona hasta Cartagena. Si conocéis un poco las ciudades, veis que abarca Barcelona, Valencia, Alicante, etcétera. La zona del norte, que aparece en verde, pues que iría desde Gijón a Pamplona, más o menos, ¿no? Abarcando ciudades importantes como Bilbao, San Sebastián, Burgos, etcétera. El eje del Valle del Duero, que lo tenéis en un color como morado, que uniría ese eje del norte con el Mediterráneo, que antes hemos mencionado, desde Bilbao hasta Girona, ¿no? Pasando por Zaragoza. Madrid aislado en el centro, porque realmente el interior de la península es lo menos dinámico, digamos, a nivel económico. El eje gallego en el noroeste, que lo tenéis en un color así como rosado, con ciudades importantes como A Coruña, Vigo. Y en el sur tenéis la zona de Andalucía, que se divide en dos: el eje costero y el eje del interior del Guadalquivir, ¿no? Con ciudades importantes como Sevilla, Córdoba, Cádiz, Granada o Málaga, ¿no?
ahí tenéis un poco, para acabar, perdonad que el mapa esté un poco pixelado, tenéis la población de España por provincias, la división en este mapa de coropletas de cómo se divide la población en España. Entonces veis que las zonas más pobladas son las provincias de Madrid, Barcelona, fundamentalmente, Vizcaya lo tenéis ahí también, y bueno, básicamente, como veis, la mayor parte de la población española se reparte en la zona del Mediterráneo, o sea, en la costa mediterránea, incluyendo también las Baleares, y también lo tendríamos en el norte, en la costa del norte. Es decir, para resumir, en la costa, fundamentalmente se ocupa la mayor parte de la población, en la zona de la costa o la periferia, y en los archipiélagos, en Canarias y Baleares. Y también, por supuesto, en Madrid, en la zona de Madrid, en la capital, aunque esté en el interior. El resto del interior, quitando Madrid, como veis, está muy despoblado. Esas provincias que aparecen clarito, como pueden ser Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Salamanca, Zamora, etcétera, son zonas muy despobladas y es uno de los grandes problemas que tiene España a nivel de población, que además de tener extensos territorios muy poco poblados, aparte están muy envejecidos, ¿vale? La mayor parte de la población joven, inmigrantes, etcétera, también se concentra en la costa y en Madrid.